Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Resonancia, programa de análisis, crítica y alternativas producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Patás, Tía María, ¿son la miseria de la minería? Es el titular del programa de hoy. Para hablar sobre la problemática de la minería informal y todo lo que sucede alrededor de ella, tenemos como invitado a José de Echave, economista, ex viceministro de Medio Ambiente y experto en minería peruana. También para conversar sobre Tía María y lo último que viene sucediendo respecto a esta poderosa del sur, hemos invitado a Walter Paz, abogado arequipeño que está siguiendo la problemática alrededor de Tía María, la agricultura y el derecho a un sano medio ambiente de todos los arequipeños. En Letras y Música conversamos con Percy Prado, profesor de literatura y autor del poemario o novela, como él gusta llamarla, Selva Cercada. Y como cada sábado tenemos punto aparte con Diego Lazo, Tendencias con Lucas Segarra y Crónicas desde Europa con Sofía Lazarte, quien también nos provee de la agenda cultural de la semana. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Nuestro editorial. Muchas personas no dejan de preguntarse sorprendidas: ¿cómo es posible que una presidenta con 2% de aprobación ciudadana siga gobernando? ¿O cómo un Congreso al que lo desaprueba el 77% del electorado siga legislando contra el sentir y el sentido común de la mayoría de peruanos? Podríamos responder que estos hechos insólitos tienen su explicación en una suerte de perversión que ha sufrido la política peruana. Tenemos personas que han accedido a cargos de poder y se han revelado no solo como incapaces, sino a ello han añadido cantidades impresionantes de actos de corrupción, autoritarismo, desfachatez y podredumbre ética y moral. Siendo cierto todo lo anterior, sin embargo, nos quedamos a mitad de camino, o solo en las formas cuando describimos y analizamos a los gobernantes actuales de nuestro país. Tenemos que ir un poquito más profundo. Tenemos que rascar la olla para tener una explicación o la explicación completa, ya que si no lo hacemos, estaremos cambiando mocos por babas en los próximos procesos electorales. Las deformaciones políticas que vemos y que cada día aparecen ante nuestros ojos tienen que ver con la manera como la economía y la política han tomado forma en nuestro país. Y hay que decirlo, en muchísimos otros países del mundo. Una vez que el neoliberalismo empezó a consolidarse como modelo hegemónico en la economía,
se han desarrollado, tenemos que decirlo, dos dinámicas. La primera es la generalización de la pobreza. El neoliberalismo, al no ofrecer condiciones decorosamente humanas de vida a los ciudadanos, comenzando, por ejemplo, por crear empleo digno y adecuado, hace que la población, para poder sobrevivir, se vea obligada a ocuparse en actividades económicas informales y hasta ilegales. Todos los estudios serios que analizan la problemática de la minería informal en nuestro país como en otras partes del mundo señalan con claridad meridiana que la razón por la cual ésta ha crecido y se ha expandido se debe a las condiciones de pobreza que el modelo neoliberal ha sometido a la agricultura andina, a las comunidades amazónicas y a grandes sectores de las poblaciones urbanas de nuestro país. La segunda dinámica, correlato de esta primera que contamos, es el deterioro de la esfera política, con las características de autoritarismo, corrupción, criminalidad y comportamiento delincuencial que hoy observamos en el gobierno, el Congreso y otras instancias gubernamentales y estatales. Lo que señalamos no es una justificación de la minería ilegal y sus derivados. Es simplemente ubicar las causas para así poder dar las soluciones adecuadas y no simples medidas maquilladoras que no atacan las raíces del problema. Se calcula que en Arequipa existen entre 60.000 y 80.000 mineros artesanales, que en su gran mayoría operan en condiciones de informalidad y algunos en condiciones de ilegalidad. Sería absurdo pensar que estos miles de conciudadanos se dedican a esta actividad porque tienen inclinaciones delincuenciales o por tener una vocación por la informalidad. La entrevista. Caja de resonancia, de Arequipa para el mundo. Si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Ahora estamos con José de Chávez. José, te damos la bienvenida para conversar sobre esta problemática que estamos viviendo hace varios años, que es el de la minería, de la pequeña minería. No quiero calificarla de formal, informal, ilegal. Lo que sí sabemos todos que es pequeña minería y que se extiende a muchos territorios en el país, que afecta solo en la región Arequipa a 60.000 personas. ¿Cuáles tú dirías que son las principales características de esta pequeña minería ahora respecto a hace 10 o 15 años? Bueno, no, al contrario, gracias Patricia por la invitación y un gusto conversar sobre estos temas. A ver, en los últimos años ha habido un crecimiento, una expansión muy fuerte, muy marcada. Este tipo de minería es el otro rostro de la expansión minera en el país, ¿no? Siempre hemos hablado mucho de la gran minería, pero este sector de pequeña minería, de minería artesanal, en algunos casos es informal, en otros casos abiertamente ilegal, es un sector que ha crecido mucho, ¿no? Hasta hace unos 15 o 20 años se hablaba de 4 zonas en el país: Puno, Madre de Dios, el sur de Ica, norte de Arequipa, el occidente de Ayacucho, Lucanas y La Libertad. Esas eran las 4 zonas. Pero en la actualidad ha habido un crecimiento y una expansión y este tipo de minería está por lo menos en 20 o 21 regiones en todo el país, en zonas andinas, en zonas amazónicas y también en zonas de costa, ¿no? Hasta hace, y esa también es otra característica que hay que subrayar, hasta hace no mucho tiempo, este tipo de minería no convivía, no coexistía con la gran minería. Normalmente se ubicaba
en zonas, en yacimientos que no eran atractivos para la gran minería, salvo algunas excepciones. Creo que Patás era una de esas excepciones. Pero hoy en día sí, ya conviven, coexisten, y muchas veces además esa convivencia, esa coexistencia es complicada, es difícil, como está ocurriendo en algunas provincias altas de Cusco, de Apurímac, ¿no? Sobre todo en Cotabambas, y como está ocurriendo también en Patás y en algunas otras zonas del país, ¿no? Entonces hay una convivencia, hay una coexistencia y hay una disputa abierta, que es más o menos lo que está ocurriendo en la provincia de Patás, en La Libertad. Pero además hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Este tipo de minería era sobre todo minería aurífera. Hoy en día ya no solamente es minería aurífera, principalmente sigue siendo aurífera, pero también hay pequeña minería informal de cobre y algunos otros metales de base. Hay minería informal, pequeña minería no metálica, y hay muchas comunidades que han comenzado a hacer este tipo de minería, ¿no? Y el otro factor que, sin duda, y con esto acabo, es el tema de los precios, ¿no? Que ha hecho que haya un crecimiento de una explosión, ¿no? Y con los actuales precios del oro y del cobre, sobre todo, sin duda se ha convertido en una actividad sumamente rentable, incluso más rentable que otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? Claro, eso explica que tanta gente entre a la actividad minera. Pero la otra cosa es que los minerales no son cosas que se vendan en los mercados al por menor, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la articulación, entre comillas, entre la pequeña minería y la gran minería, no solamente son los casos aislados de Patás o el Cusco, sino que desde hace tiempo está, digamos, articulada por la cadena de comercialización, ¿verdad? Sí, sin duda. Y además ahí no solamente hay que ver la relación que pueda existir entre esta pequeña minería artesanal, informal, con las medianas y las grandes empresas, sino también con otros actores, como pueden ser las plantas de beneficio, ¿no? Estas plantas que procesan el mineral que extraen estos pequeños mineros, estos mineros informales, ¿no? Ahí ya hay una vinculación con plantas de beneficio que en un número importante son formales, ¿no? Alguna vez, conversando con Ricardo Soberón, él me decía que hay una diferencia sustantiva entre, por ejemplo, el narcotráfico y la minería ilegal, ¿no? Que en el caso del narcotráfico, el 10%, es decir, por ejemplo, producir hoja de coca puede ser legal. Esa hoja de coca sale, entra en una cadena de comercialización, en una cadena de valor que es totalmente ilegal. Es decir, el 90% de esa cadena es ilegal. En el caso de la minería es un poco a la inversa. 10% puede ser ilegal, es decir, se puede producir en zonas prohibidas y por lo tanto soy un productor minero ilegal, pero rápidamente, y eso ocurre, digamos, en el norte de Arequipa, en el sur de Ica, rápidamente ese oro producido de manera ilegal entra en una cadena de comercialización y se convierte en una cadena legal, es decir, el 90% de esa cadena pasa a ser legal. Porque hay una serie, digamos, de elementos, de actores, hay una especialidad en esa cadena que se llaman los facturadores, que son los que permiten que ese oro extraído rápidamente pueda tener respaldo en facturas y pase a las plantas de beneficio, a las plantas concentradoras, y después siga todo el proceso de comercialización, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay una vinculación entre ese tipo de producción y actores formales, que pueden ser empresas mineras formales, pero también las plantas de beneficio, las cadenas de comercialización. Por eso es que el Perú exporta mucho más oro, por ejemplo, de lo que produce. Y estoy hablando de exportaciones legales y de producción legal. Ese es un tema importante porque, en mi opinión, hace que el problema de la formalización se haga más pequeño y se haga más grande el mirar el problema de conjunto, es decir, cómo funciona el conjunto de la cadena y qué es lo que habría que hacer para que asumamos responsabilidades compartidas, las grandes, medianas empresas, los beneficios, los formales, los informales, etcétera, pero además, eventualmente, pensar en cuál es la estrategia de desarrollo del sector. ¿O qué dirías tú al respecto?
No, yo creo que estás planteando varias pistas que son fundamentales, ¿no? Tenemos que ver, digamos, el conjunto de actores, es decir, todos los actores claves que están precisamente ubicados en diferentes etapas, ¿no? Los productores, los que extraen, sea cual sea su estatus, ¿no? Pero al mismo tiempo también las cadenas de comercialización, al mismo tiempo también las plantas de beneficio, que son un poder enorme, digamos, en toda esa cadena, cómo se está exportando. Digamos, que el Estado peruano diga, en el 2023, por ejemplo, hemos producido casi 100 toneladas de oro, pero hemos exportado 174 toneladas de oro, las cifras oficiales, te está diciendo y se está reconociendo claramente que el Perú exporta mucho más de lo que produce. Entonces, por lo tanto, hay una producción que no está siendo registrada y finalmente sale como una exportación legal, ¿no? Entonces, sí, hay un mapa de actores, hay temas de trazabilidad que hay que tomar en cuenta, pero además, yo creo que si queremos acercarnos a resolver este tema, que es un tema que sin duda ha adquirido una magnitud enorme, otro tema que hay que discutir, y ahí sí yo le doy la razón a varias de las asociaciones de mineros, de pequeños mineros, de mineros informales, en fin, como querramos llamarlo, porque ellos están cuestionando que el Perú está casi todo concesionado, me refiero a todos los territorios que tienen riqueza geológica para ser explotada en minería, ¿no? En el Perú, Claro, Patricia... en la provincia de Islay, el 56% del territorio está concesionado. Porque en el Perú ha habido un acaparamiento de concesiones mineras. Son casi 21 millones de hectáreas concesionadas para la minería en todo el país. Y hay territorios, hay departamentos, hay regiones donde más de la mitad está concesionada. La Libertad es un ejemplo de eso. El 51% de todo el territorio de la Libertad está concesionado. Arequipa también es un buen ejemplo de eso, provincias como la de Islay. Es decir, ha habido un acaparamiento de concesiones mineras y por eso los pequeños mineros dicen, ¿dónde yo voy a trabajar si todo ya ha sido adjudicado a la gran minería, sobre todo a la gran y mediana minería, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un tema que hay que discutir, porque sin duda hay un proceso de acaparamiento de concesiones que hay que buscar revertir, que está a la base de que pequeños mineros no puedan encontrar sitios para trabajar adecuadamente y se puedan finalmente formalizar. Y que además tiene que ver con que algunos de los que tienen la concesión no quieren tener contratos legales, abiertos y transparentes con los pequeños mineros. Pero hay otro tipo de minería que creo que es importante distinguir, esta que tú dices, la ilegal, y que eventualmente tiene que ver con zonas como la de Madre de Dios. ¿Cuáles son los puntos o los aspectos en donde la minería sí es ilegal y debería serlo para la pequeña, la grande, la mediana o cualquiera? ¿Y por qué razón? A ver, en ese tema sí ha habido un avance y una precisión, digamos, en el marco legal, ¿no? Digamos, claramente se ha establecido que hay zonas que son prohibidas para hacer minería. No puede haber minería en áreas naturales protegidas, está prohibido. No puede haber minería en territorios de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, eso está prohibido. No puede haber minería en zonas productoras de agua, ¿no? Sistemas de irrigación, aguas destinadas para el consumo humano, ¿no? Eso está prohibido. Está prohibido también y es ilegal, por ejemplo, utilizar dragas en los ríos. Entonces, digamos, sí está claramente establecido, hay un decreto legislativo del año 2012, donde se busca hacer una diferencia entre lo que es minería informal, que es aquella actividad que se desarrolla en zonas no prohibidas, y si eventualmente los mineros cumplen con una serie de requisitos, que muchos dicen son demasiado exigentes, se podrían formalizar. Pero los ilegales son los que están en zonas clara y abiertamente prohibidas, ¿no? Que son estas zonas que he mencionado. Por ejemplo, en la gran mayoría de casos, minería en Amazonía es minería ilegal porque se desarrolla, es minería aluvial, se desarrolla en cuerpos de agua, ¿no? Además, en muchos casos también están en áreas protegidas, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, así se paren de cabeza, los mineros ilegales nunca van a poder convertir su actividad en una actividad
una actividad formal, ¿no? Y eso Pero, también sería para la gran minería, digamos. y eso también debería valer para la gran minería, efectivamente. Eso es válido, totalmente válido para la gran minería, ¿no? Si hay gran minería que pretende hacer su proceso productivo en ese tipo de zonas, sin duda está prohibido. Y habría que preguntarle al Estado peruano por qué sigue concesionando precisamente en territorios en donde está prohibido, porque eso está ocurriendo. Se concesionan en áreas protegidas, en santuarios nacionales, eso sigue ocurriendo, ¿no? Pero Ahora, el otro elemento, Patricia, es que esa minería ilegal, y en algunos casos también en zonas donde hay, digamos, pequeños mineros, está acompañada de mucha violencia, ¿no? Está acompañada, digamos, de un circuito de economías vinculadas ya digamos, a bandas criminales que están pretendiendo, digamos, ejercer también este tipo de actividad con mucha violencia, que también va en contra de la pequeña minería, de los mineros informales, pero también de los otros estratos, ¿no? pero eso también sería un síntoma o un signo, como lo que está pasando con el sicariato en las áreas urbanas populares, ¿no? De que el Estado no existe y que no tiene propuestas, iniciativas o alternativas para ayudar a desarrollar esas actividades en un curso más razonable para todos y todas, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, por ahí está en parte la explicación, digamos, un Estado ausente que no está presente en los territorios, un Estado sin capacidades, sin iniciativa, sin ningún tipo de voluntad política para intentar cambiar las cosas, ¿no? Nosotros subrayamos frente a todos estos anuncios que ha hecho este gobierno, cuando ocurrió lo de Patás, que dicho se pasó, ellos estaban, digamos, no tenían la información de lo que estaba ocurriendo, eso quedó claro por el anterior presidente del Consejo de Ministros. Nosotros subrayamos que se puede anunciar que va a haber mayores efectivos policiales, estado de emergencia, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, pero lo concreto es que entre el año pasado, entre el 2024 y este año, si uno ve el presupuesto de la República aprobado, presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, bueno, el presupuesto para combatir este tipo de minería disminuyó en 20 millones de soles, pasó de 90 a 70 millones de soles. Es decir, no existe ni por asomo un intento serio, sostenido, de un abordaje para intentar revertir situaciones tan dramáticas como las que ocurren en Patás y en otras zonas del país, ¿no? Una de las acusaciones que se hace a los pequeños mineros es que hacen su actividad en situaciones de altísima contaminación y altísimo riesgo para la salud de quienes trabajan en esta actividad. ¿Tú sabes de algunas iniciativas, sectores, instituciones que estén explorando cómo es el proceso productivo, cuáles son los elementos de cambio tecnológico que podrían ayudar a que esa actividad sea más amable con el medio ambiente, más amable con la salud de los trabajadores, por ejemplo? Porque ahí hay un tema crítico. Yo te puedo acusar de que estás haciendo algo mal, pero tecnológicamente podría abrir una lógica de investigación para innovación tecnológica. ¿Qué sabes de eso? Bueno, hay algunas iniciativas que en algunos casos incluso ha habido en el caso peruano, ¿no? De buscar hacer minería sin mercurio, por ejemplo, sin utilizar mercurio. Había un ingeniero que estaba trabajando en esa línea, pero evidentemente, digamos, siempre se dice que el Perú es un país, la famosa frase, ¿no? El Perú es un país minero, ¿no? Sin embargo, claro, al margen de extracción y exportación minera, que sin duda la minería es un actor clave, una actividad fundamental en las exportaciones peruanas, no somos un país que le haya dedicado, digamos, capacidades, recursos para desarrollar procesos que permitan que esa minería sea más amigable, digamos, con los entornos, ¿no? Entonces, claro, decir somos un país minero y solamente seguir haciendo extracción y seguir haciendo exportación en concentrados, digamos, claro, se está aprovechando la riqueza geológica del país que hay en el territorio peruano, pero no hay ningún proceso serio para desarrollar tecnologías para mejorar
y hacer que esa actividad sea menos impactante, digamos, generen tantos impactos negativos en los territorios. Ahora, la minería aurífera es un tipo de minería dentro, digamos, de todos los tipos de extracción minera que hacemos en el país, es la que genera mayor ecotoxicidad, ¿no? Entonces, sea cual sea el volumen de la actividad, digamos, la ecotoxicidad de la extracción de oro es terrible, ¿no? Entonces, los impactos ambientales son tremendos, ¿no? Y eso ocurre con la minería aluvial, como también con la minería filoniana, que es lo que vemos en las zonas andinas, ¿no? Entonces, sin duda, pequeños productores, sin tecnología, sin capacitación, sin duda desarrollan una actividad que los expone en primer lugar, pero también expone a las poblaciones vecinas y a los ecosistemas, ¿no? Entonces, sí, pero en ese tema nuevamente hay una total ausencia del Estado para intentar generar, digamos, capacidades distintas para hacer minería en el país, ¿no? Como hay una ausencia del Estado para convertir la actividad extractiva también en actividad transformadora. José, muchísimas gracias por la conversación. Hay temas para seguir conversando. Te seguiremos convocando a Caja de Resonancia para seguir hablando e informando sobre estos temas. Por ahora, te agradecemos tu participación. No, con mucho gusto. Gracias por el contacto. Un saludo. Tendencias, la columna de Lucas Segarra. Hasta pronto, Pepe. El 13 de mayo del 2025 será recordado como el inicio de otra etapa del horizonte político latinoamericano llamado José Alberto Mujica Cordano, un humanista, un hombre de izquierdas progresista, un promotor de la justicia social y un baluarte para las generaciones que mantienen firme su mirada en el cambio profundo en sus respectivas repúblicas latinoamericanas. La crisis de representación en la región recae en la carencia de referentes, no solamente políticos, sino en lo económico, en lo social y cultural, de nuestras diversas naciones, provocando que las nuevas generaciones no tengan utopías para poder caminar, para poder levantarse, para poder confiar en la persona que ves al lado, ni mucho menos para exigir derechos y reivindicaciones. Pepe luchó contra corriente y nos demostró que la unidad puede más que la fuerza. Nos demostró que la constancia vence a la adversidad. Nos demuestra, aún con su ausencia, que derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan, intercambiando sus deseos y principios más genuinos por la moda, el consumismo y lo superfluo que ofrece un mercado mercantilista. Es difícil manifestar que un cuadro político se convierta en un maestro de alguna generación, porque siempre se encuentra el miedo que la figura idealizada claudique. Pero la sinceridad y la austeridad fueron armas para que la población no solo empiece con las causas sociales que promovió hasta la muerte, porque Pepe fomentó un pensamiento crítico y complejo, logrando que toda persona nacida en Latinoamérica se sienta orgullosa de serlo. Sin duda alguna, José Mujica es una tendencia latinoamericana de pensamiento territorial, planteando ideas socializantes, donde la hegemonía del neoliberalismo y la caída del paradigma de la economía social de mercado aún nos envuelve. El alejarse de los fanatismos y los caudillismos era parte de los propósitos que manifestaba el guerrillero uruguayo. Lo dijo en su última intervención en público: aquel gran dirigente es el que deja cuadros que lo superen. Gran frase del maestro. Esperemos estar a la altura, querido Pepe. Esperemos que Latinoamérica se siga uniendo en base a nuestra memoria histórica colectiva, la cual se correlaciona constantemente. Y pronto la espera culminará. Un abrazo siempre, querido Pepe Mujica. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Bueno, estimados oyentes, el día de hoy también tenemos con nosotros a Walter Paz Valderrama. Él es abogado y una de las personas que viene siguiendo de bastante cerca todo lo relacionado a Tía María. Walter, a Caja de Resonancia han llegado 3 documentos. El primero es un escrito donde se absuelven algunas observaciones planteadas por el juez del juzgado especializado de turno de Islay Mollendo.
a la demanda de amparo presentada por 8 ciudadanos arequipeños, moyendinos, isleños, en contra de la empresa Sauder, la poderosa del sur, al ministro de Energía y Minas, a Roel Sánchez, el gobernador regional, entre otros. El segundo documento es la disposición expedida por el fiscal Richard López Torres para que se inicie una investigación preliminar en contra de Roel Sánchez y otros funcionarios del gobierno regional por presunta comisión de delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Esto en relación con el otorgamiento de servidumbre ilegal de 3 áreas ubicadas en Pampa Cachendo. Y el tercer documento se refiere a la admisión de la demanda de amparo en contra de la empresa Sauder, el ministro de Energía y Minas, Roel Sánchez y entre otros, en la misma que se fija para el próximo 17 de julio de este año, la fecha para la audiencia única. Walter, ¿podrías explicarnos a nosotros y a la audiencia de Caja de Resonancia qué significan estos 3 documentos? Muy buenas, un gran saludo también a tus oyentes y videntes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en coordinación con algunos pobladores del Valle de Tambo y con el vocero básicamente Roger Chirapo, se preparó esta demanda de amparo en contra de Sauder, del ministro de Energía, el gobierno regional, porque se ha autorizado la construcción de la planta de Tía María, violentando básicamente el derecho al ambiente. ¿Y en qué aspectos? Bueno, no hemos reiterado el tema del tema ambiental, de las Naciones Unidas, de las observaciones, eso es un tema aparte. Nos hemos centrado en 4 puntos, básicamente. El primero es el agua. ¿De dónde va a sacar agua la empresa Sauder para llevar adelante Tía María? Ha dicho que va a sacarlo del mar, ¿no? Con una planta desalinizadora. Pero nosotros entonces le hemos preguntado a la DICAPI, que es la Dirección de Capitanía de Puertos, la que se encarga de autorizar estas plantas a nivel de toda la costa peruana, y la DICAPI nos ha contestado diciendo no tiene autorización. Entonces dijimos, bueno, tal vez a lo mejor Sauder ha regresado a querer sacar agua del río. Y le hemos preguntado a la ANA, y la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, nos ha contestado que tampoco tiene autorización. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde va a sacar agua para llevar adelante el proyecto Tía María? Vaya usted a saber, nadie lo sabe, porque del mar no tiene autorización, y para sacar agua del río, tampoco, y sacar agua del subsuelo, menos. O sea, no tiene autorización. Y el ministro de Energía y Minas ha anunciado que ahora en agosto, a más tardar agosto, ha dicho que se inicia la construcción. Una pregunta, ¿puede ver el inicio de una construcción de una planta tan grande como la de Tía María y puede decir que no sabe de dónde se va a sacar agua? Y bueno, y supongamos que le va a sacar agua del mar. Entonces nosotros nos hemos puesto a revisar el estudio de impacto ambiental, y en el estudio de impacto ambiental de Tía María dice que van a sacar agua de mar y van a verter, porque del agua del mar la van a convertir en agua dulce, ¿no? Y de 2 litros que saquen de agua dulce van a verter, a devolver al mar 3 litros de agua, ¿no? Salada. ¿Y cuánto entonces van a devolver por día? Ojo con la atención de estos números. Van a devolver, según los estudios según el estudio de impacto ambiental, 357.39 litros por segundo. Esto equivale a 21.443 litros por un minuto.
1.286.604 litros por hora, lo que equivale a 30.878.496 litros en un día. O sea, 1.000.000 por 24 horas. Y también eso equivale a 11.280 millones de litros al año. Esta es la cantidad de salmuera que van a devolver, ¿no? Tía María va a devolver al mar. Entonces, en caso de que ellos utilicen una planta desalinizadora. Exacto. Fíjate la cantidad de millones de litros de agua que van a devolver al mar. Entonces, la pregunta es, ¿no va a pasar nada con las playas? En este caso, las playas más cercanas que serían las de Mejía, Moliendo Mejía. Mejía está al lado. El santuario de Mejía, que también está reconocido y declarado, ¿no es cierto?, como santuario legalmente, también está al lado. Van a poner, se supone, esta planta en las playas llamada El Sombrero. Entonces, la playa El Sombrero va a desaparecer. Y todo el entorno, por lo menos a 4 a 5 kilómetros a ambos lados, la salmuera va a estar presente para que durante muchos años, durante un gran tiempo, empiece a licuarse con el mar en general. Esto va a desaparecer, ¿no es cierto? Toda la fauna, todas los vegetales y los animales que que crían y se desarrollan en el borde de estas playas. Esa es la dimensión. ¿Por qué? Porque Sauer en realidad va a procesar 100 millones de toneladas por día de mineral. Estamos hablando de cantidades impresionantes, 100 millones de toneladas. O sea, 100.000 toneladas, que equivale a 100 millones de kilos por día, ¿no? La cantidad de mineral que van a procesar es impresionante y por tanto también es impresionante la cantidad de agua que necesitan y la cantidad de agua que devolverían al mar, ¿no? En la cantidad, en los millones que acabo de mencionar. Entonces, ya no es solamente la afectación del Valle de Tambo, es la afectación de nuestras playas costeras. Entonces, Mejía va a dejar de ser un lugar turístico. Y las inversiones que se están haciendo en la zona, yo no sé, van a perder, ¿no? Ya han comenzado a desvalorizarse desde el momento que estamos dando este tipo de noticia. Porque van a estar esas casas de playa, de costa, van a estar frente a un mar contaminado. Para un mar muerto. Un mar muerto, efectivamente. Esa pero es la gravedad. Y los documentos que nos han llegado respecto a la absolución o lo que se ha absuelto, algunas observaciones planteadas al recurso de amparo y ya la admisión a demanda de la demanda de amparo, ¿cómo es que quedan? ¿Cómo es que se ubican en todo este proceso de lucha contra esta empresa, contra la Sauder, la poderosa del sur, que pretende a través de el proyecto Tía María, no solo ya en este caso afectar la agricultura, sino también afectar un contorno medioambiental mucho más amplio como serían las playas de Mejía? Además de eso, Fernando, se va a afectar aproximadamente 450 hectáreas del ecosistema frágil Lomas de Cachendo, ¿ya? Que son un ecosistema declarado y reconocido por CERFOR en el año 2018, ¿no? Este ecosistema frágil está en las lomas, en la parte superior, ¿no?, de la parte costera, ¿no?, en los cerros que se miran desde la costa, desde las playas, esos cerros que están ahí encima todo eso es las Lomas de Cachendo. Y las Lomas de Cachendo van a ser afectadas en 450 hectáreas.
en estas lomas son de data histórica, obviamente, porque la propia naturaleza los ha ido forjando, al igual como forjó el santuario de Mejía, ¿no? De las lagunas de Mejía. Este también es otro componente medioambiental. Y además, hemos planteado en la demanda que se está afectando la zonificación económica ecológica que aprobó el propio gobierno regional de Arequipa, y por eso lo hemos demandado. Le hemos demandado y le hemos dicho, oye, tú has aprobado la zonificación económica ecológica, y donde está ubicada la planta de Tía María y La Tapada, esos están calificados como zonas de cultivo frutales y zonas de protección ecológica, según la zonificación económica ecológica. Entonces, si el gobierno regional, que es el que apruebe esta norma legal con rango de ley, debería ponerse a proteger y decirle a Sauder, oye, tú no puedes estar acá porque yo he declarado que esto es zona de protección ecológica. Entonces, ¿por qué? Por los componentes, tienes el valle, tienes las playas, tienes las lomas, ¿no? O sea, en el medio de todo eso, ¿sabes que es algo así como que si al lado de nuestras casas, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas nos quiere poner un grifo, ¿no? Y nos dice, no te preocupes, si hay un incendio y hay una explosión, ¿no es cierto? Hay forma de remediarlo. Vamos a utilizar, ¿no es cierto? Van a venir los bomberos y van a apagar el incendio que te va a provocar en tu casa, ¿no? Y si te destruimos tu casa, no te preocupes, te la reconstruimos. O sea, así es la cosa. Walter, ¿y qué cosa es lo que va a suceder el 17 de julio a las 10 de la mañana? Entonces, esta demanda fue observada por el juzgado y nos dijo, oye, esta demanda arréglalo en este aspecto, así cosas menores, de forma, y lo hemos rehecho la demanda conforme el juez lo pidió. Entonces, al absolver y superarse estas observaciones, el juez nos ha admitido el trámite de la demanda y ha dicho, muy bien, ahora vamos a ir a un juicio donde vamos a sentar de un lado a los pobladores y del otro lado va a ser el ministro de Energía y Minas y el gobernador regional y la empresa Sauder, donde deben explicar qué razones jurídicas tienen, ¿no?, para violentar estos derechos fundamentales y en particular el derecho al ambiente. Y nosotros, como ciudadanos, ¿no es cierto?, como pobladores de la región Arequipa, vamos a defender nuestro punto de vista que en resumen, más o menos, lo he planteado ahora, ¿no? Walter, muchísimas gracias por la explicación, la información. Yo creo que cada vez va quedando más claro, esperemos eso, a ojos, conciencia y razón de la población arequipeña, lo que se está jugando alrededor del proyecto Tía María y del empeño de la Sauder y del actual gobierno en llevar adelante pese a todo el daño ecológico, ambiental, contra la agricultura que realizaría de llevarse a la práctica el proyecto Tía María. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Fernando. Crónicas desde Europa, la columna de Sofía Lazarte. Madrid se parte en tres. El pasado fin de semana, Madrid no fue solo una ciudad, fue un espejo. Reflejó las tensiones, los sueños y los fantasmas que atraviesan hoy a España y Europa. 3 manifestaciones, 3 caminos distintos y una misma pregunta. ¿Hacia dónde vamos? El sábado, en la Plaza Colón, ondeaban banderas y se escuchaban gritos pidiendo la dimisión del presidente. El ambiente era conocido, discursos duros, apelaciones a una España en peligro y un lenguaje más enfocado en dividir que en construir. Aunque los partidos no convocaron oficialmente, allí estaban figuras del Partido Popular y Vox, reforzando una narrativa de miedo. No había propuestas, solo exigencias a gritos, una política que no habla de futuro, sino de nostalgia y ruido. A la misma hora, desde la estación ferroviaria Atocha, partía otra manifestación muy distinta, multitudinaria, diversa, con una consigna clara: basta de armas para Israel. Más de 80,000 personas marcharon juntas
denunciando lo que ocurre en Gaza. Gritaron por la justicia, por los derechos humanos, por una política exterior con ética, pero los grandes medios casi no lo mostraron, invisibilizaron lo incómodo, maquillaron las cifras, ocultaron las críticas al gobierno, porque esta marcha también interpelaba a quienes callan desde el poder. Y el domingo, en la Plaza Callao, un pequeño grupo se reunió para celebrar el Día de Europa. Con unas 2.000 personas y el apoyo de medios afines, el acto buscó defender el proyecto europeo frente al avance de la extrema derecha. Pero lo que se vio fue más simbólico que real, porque hablar de valores europeos, mientras se refuerzan fronteras, se sube el gasto militar y se mira a otro lado frente a crímenes de guerra, suena cada vez más vacío. El europeísmo institucional parece cómodo en los discursos, pero reacio a la autocrítica. ¿Qué Europa se está defendiendo? ¿Una que comercia con países en guerra? ¿Una que responde al miedo con armas y menos derechos? La idea de una Europa democrática, verde y solidaria no puede quedarse en pancartas. La ciudadanía no se mueve por eslóganes, sino por compromisos reales. Estas 3 movilizaciones reflejan más que sensibilidad, representan 3 modelos de país, uno que mira hacia atrás y alimenta la crispación, otro que alza la voz por la justicia global y un tercero que con buenas palabras se acomoda en el poder. El futuro se juega en las calles, sí, pero también en la capacidad de los proyectos políticos de escuchar, conectar y construir con quienes ya no se conforman con que todo siga igual. Caja de Resonancia, letras y música. Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente, bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Esta es la primera estrofa del poema El río, escrito perteneciente a Javier Heró, el poeta joven, el poeta guerrillero, que este pasado 15 de mayo conmemoramos los 62 años de su asesinato en Puerto Maldonado. Hoy día hemos invitado para conversar sobre Javier Heró a Percy Prados, profesor de literatura, poeta, narrador, como a él más le gusta definirse. Y es un gusto, Percy, tenerte aquí en Caja de Resonancia para poder conversar sobre este poeta joven, sobre Javier Heró. Muchísimas gracias por la amable invitación y por esta oportunidad de conversar de Javier Heró, de su poesía, de su legado, de su importancia todavía hoy en día para la literatura y para la sociedad en general, ¿no? Así que aquí estoy para conversar de todo él y de algo más, quizás. Percy, una pregunta primera y de cajón es, ¿cuál es el significado, desde tu punto de vista, de Javier Heró? Hay mucha de la poesía posterior a Javier Heró que no se entendería sin él. Si bien es cierto, él no logró cuajar, digamos, una obra sostenida en el tiempo, por obvias razones, porque murió a los 21 años de edad. Él ya abrió unos caminos importantes en la renovación del lenguaje literario de la época. Estamos en la década del 60, ¿no? Una década anterior, un grupo anterior de escritores, llamados hasta el día de hoy Generación del 50, habían expresado una influencia muy fuerte de, por ejemplo, la generación del 27. Y en cambio, con Heró se abre la poesía peruana a una influencia más anglosajona. Desde ese ángulo, ya entonces Javier Heró está desbrozando el camino para explorar unos nuevos lenguajes, unas nuevas formas, unos nuevos términos incluso que se introducirían en la poesía posterior a él.
incluso en sus primeros poemas, es evidente algunas influencias de este mundo anglosajón, ¿no? Y la poesía del 60 va a estar muy influenciada, por ejemplo, por Eliot, influencia que es clarísima en Javier Grau, sobre todo en uno de sus poemarios, Estación Reunida, ¿no? ¿Tú crees, Percy, de que es posible dividir al Javier Heró poeta del Javier Heró con conciencia social, cuya conciencia social lo lleva inclusive a ser un guerrillero, a formar parte de la guerrilla a comienzos de la década del 60? Siempre se puede hacer teóricamente, ¿no? O sea, lo que, como me ha presentado, yo soy profesor y siempre me gusta presentarme primero como profesor, suelo enseñar este autor a mis estudiantes. Yo les enseño porque, uno, por exigencia de la Universidad San Agustín, yo enseño a un grupo de estudiantes que postulan a la universidad y entre el temario que le pide la UNSA está Javier Grau. Entonces, siempre hablo de este poeta. Entonces, por didáctica, por pedagogía, digamos, a veces uno puede escindir, ¿no? Para que se entienda bien, digamos, y se mire, digamos, más ampliamente a un sujeto. Pero si nos ponemos, digamos, más integracionistas o, digamos, a conocer un poco mejor a quién fue Javier Heró, no podríamos separar su poesía de su vida o su compromiso social, ¿no? Fue una polémica, incluso entre sus amigos, entre sus compañeros guerrilleros, ¿no? Que se quejaban de que Javier Heró estaba siendo llevado por un grupo de poetas, porque muchos de estos guerrilleros también tenían una visión bastante sesgada y particular de la poesía. No les gustaba a los poetas, ¿no? O sea, como que los poetas no iban con el ideario que ellos tenían. Entonces, vieron cómo después de la muerte de Heró, algunos de esos poetas que ellos despreciaban, por decir algún término muy fuerte, ¿ya? Estaban apropiándose del legado de Heró y, digamos, aligerando su carga social, limpiando un poco el compromiso que él tuvo, un compromiso fuerte, ¿no? Pero el propio Javier Heró se encargó al final de su vida de sintetizar tanto su legado vital como su legado poético en una sola intención, porque al final de su vida escribió con un heterónimo, o sea, con otro nombre, el heterónimo de Rodrigo Machado, escribió unos poemas que están claramente dirigidos a construir una utopía, la utopía socialista del país socialista que perseguía a Heró. Entonces, al final, él nos está diciendo, ¿no?, que su obra ha caminado, ha derivado hacia ahí. Entonces nos está diciendo, no me separen la vida y la obra, que yo me debo al pueblo, me debo a mi sueño, me debo a la utopía que me ha convencido, porque estaba convencido de que podía lograrla, ¿no? Entonces no soy de los que, salvo pedagógicamente, lo voy a insistir, salvo para explicar un poco, ¿no?, salvo teóricamente, se puede hacer, pero yo, digamos, que preferiría que no se haga, ¿no? O sea, tratar a Javier Heró como una persona integral, tanto desde el punto de vista poético como desde el punto de vista de la apuesta social y revolucionaria que él representa. Bueno, eso no era tan difícil en esos años de 60, 50, ¿no?, cuando gran cantidad de poetas, escritores se inclinan hacia posiciones de izquierdas, a posiciones socialistas, y tratan de combinar su obra literaria con su vida social o con su vida política. Eso, sin embargo, ha cambiado. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo tú aprecias eso que hoy en día tenemos poetas y escritores no necesariamente comprometidos tan decididamente, tan rotundamente con una perspectiva política, con una perspectiva utópica como lo fue en el tiempo de Javier Heró? Justamente recuerdo una entrevista muy famosa al propio Heró, hecha por nada menos que Vargas Llosa, cuando Heró se fue a Europa como representante de su partido político, a la Cumbre Mundial de la Juventud, pasó por Francia y Vargas Llosa lo entrevistó para la radio francesa. Es una entrevista que yo he leído en fragmentos y
casi estaría seguro que no la han sacado completa, ¿no? Pero ahí justamente Heró habla de, porque sobre eso trató Vargas Llosa, ¿no? Cómo separar la política de la literatura, o si pueden ser hermanadas, pueden concordar bien, ¿no? Obviamente Heró estaba por el partido de que no se podía separar, ¿no? No se podía, ¿no? Esa dicotomía que venía en herencia de la generación del 50, de los poetas sociales y los poetas puros, la resolvieron, la integraron los del 60. Ahora, ¿qué pasó después del 60? Después de que muere Heró, sus compañeros poetas sienten que ha cambiado algo en la concepción de las utopías, ¿no? Porque había muchas utopías, o sea, estaba la utopía socialista, pero también estaba la utopía de la libertad sexual, y había muchísimas más, ¿no? Una de ellas, la más fuerte, la que creció enormemente, fue la utopía socialista. Y entonces, después de la muerte de Javier Heró, uno de los mejores hombres, dijeron alguna vez, que tenía la generación de esa época, poetas como Cisneros, como Inostroza, como Lucho Hernández, vieron con una intención menos confiada a la utopía socialista. Entonces, comienza un largo proceso que no sé si ha terminado, de separación, digamos, de la poesía y la política, que hoy en día ha llegado al paroxismo, ¿no? O sea, ya está, es una cosa alucinante. Ahora es el arte por el arte, ni siquiera por el arte mismo, por el espectáculo mismo, ¿no? O sea, acá lo que suele decirse es, primero se es poeta y mucho después, si es que se puede, se escribe poesía, ¿no? Entonces, es una cosa que es más espectacularizada, ¿no? Pero ahí empezó. La muerte de Javier Heró cambió algo en el chip de los poetas compañeros suyos, ¿no? Entonces sintieron que, ¿para qué voy a dar mi vida? Me voy a hacer matar legalmente por el Estado, ¿no? Por algo que me va a parecer cada vez más irrealizable. Entonces comienza, digamos, un largo proceso de separación de la poesía y la política, pero con idas y venidas, porque llega también la década del 80, una época muy politizada, ¿no? Donde también va a llegar un poco, como suele decir uno de mis profesores, ¿no? Esta idea de usar la poesía como un arma, ¿no es cierto? Va a llegar ya a la paranoia, a la exageración, con movimientos limeños poéticos nuevos, ¿no? Pero vuelve a desaparecer la poesía del 90, aunque también hay presencia de la política, cada vez más deriva a asuntos interiores, asuntos particulares, o a metalenguajes que están preocupados por todo menos por la cuestión social, como lo estuvieron las generaciones pasadas, ¿no? Y hoy en día, en los en el 2025, ¿hay poetas que podríamos decir guardan un nivel de perspectiva en relación a la forma como entendía la poesía Javier Heró? Sí, o sea, si hacen poesía comprometida socialmente, sí, pero el problema es que o sea, no sé, es una palabra muy fuerte en los términos literarios, pero no encuentro cómo decirlo. Es que muchas veces se ha instrumentalizado la poesía. ¿Es panfletaria? Claro, sí, muchas veces se ha convertido en eso, ¿no? O sea, se ha vuelto un elemento, un instrumento más para hacer propaganda política. Pero estos, digamos, yo no lo vería como un legado de Javier Heró, pero sí de esa particular óptica de creer que la poesía podría ser una herramienta más para llevar el socialismo a la sociedad, ¿no? Que puede serlo, pero el problema estaba que yo me acuerdo una vez, voy a citar algo que de repente va a sonar un poco fuerte, pero ya leí Estamos en caja de resonancia, acá todo está permitido. Leí una vez una cita de Mao, ¿ya? Que decía: los poetas primero son poetas, ¿no es cierto? Tienen que encargarse de escribir bien, ¿no? Tienen que escribir bien, los literatos tienen que hacer arte, pero si no lo hacen bien, entonces no están ayudando a la revolución. Entonces, muchos se han olvidado lo que dijo, mira quién, ¿no? Mira quién. No, él tiene frases célebres como aquella que dice que quien no investiga no tiene derecho a opinar, o algo por el estilo, ¿no? Sí, entonces,
dejada de lado esa norma, digamos, de que primero es el arte, y haciendo buen arte, entonces colaboras con tu sociedad, tu política, tu ideología, haces buena poesía. Te olvidas de eso y haces una poesía, digamos, que no despega mucho, no tiene vuelo, ¿no? Y eso hay menos que hace un tiempo, pero hay todavía hoy en día. Entonces yo no le llamaría el legado de Javier Arau, pero es cierto que todavía algunos casi contemporáneos de Arau y un poquito menores que él todavía están vivos, algunos siguen produciendo, ¿no? Algunos herederos de su manera de escribir siguen produciendo, otros poetas que son casi coetáneos, una generación posterior, siguen produciendo y no dejan de tener ese sentido social que caracteriza a una poesía especial, preocupada por más allá que simple metalenguajes o eventos personales y emotivos. Entonces sí hay, pero no abundan. Lo que abunda es más bien el poeta de Facebook, de post, ¿no? Eso es lo que abunda ahora, ¿no? Eso es lo que abunda. Percy, yo sé que es imposible, pero si te pidiera escoger un poema de Javier Arau, ¿cuál tú escogerías? Muy, muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero mientras venía aquí estaba pensando en Estación Reunida, ¿no? En este poemario que él deja antes de irse a Europa, lo deja para ser presentado al concurso de los Juegos Florales de San Marcos, ¿no? Y entonces Estación Reunida es considerado, digamos, el poemario más maduro de este joven muchacho de 20 años, 19 tenía cuando escribió Estación Reunida, ¿no? Es con el que gana los Juegos Florales de San Marcos. Sí, San Marcos, así porque es. ya había ganado el poeta joven con El Viaje. Y como tiene que irse a la Cumbre Mundial de la Juventud, deja escrito para que lo postulen a los Juegos Florales de San Marcos. Y ya creo que no le volvió a meter mano, hasta donde yo sé ya no pudo corregir. Pero aún así es un poemario muy, muy maduro para un muchacho de tal edad, ¿no? ¿Y por qué pienso en este poemario? Si tengo que elegir, quizá elija el primer poema de este poemario. ¿Lo tienes a la mano? Sí, claro que sí. ¿Nos los puedes leer? Por supuesto, encantadísimo. A ver, aquí está, justo ves, Estación Reunida, 1961. ¿no? La primera parte se llama Las sombras y los días, y el poema se llama precisamente, casi tiene que ver con lo que estamos hablando, Destrucción de las sombras, inicio de los días, ¿no? Dice, nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos han dado. ¿Para qué elevar promesas si a la hora de la lluvia solo tendremos al sol y al trigo muerto? ¿Para qué cosechar y cosechar si luego nos quitarán el maíz, el trigo, las flores, las frutas? Para tener un poco de descanso no queremos esperar las promesas y los ruegos. Tendremos que llegar al mismo nacimiento del camino, rehacer todo, volver con pasos lentos, desparramando lluvias por los campos, sembrando trigo con las manos, cosechando peces con nuestras interminables bocas. Nada queremos aprovechar. Oh, alegría. Mejor hubiera sido naufragar y no llegar, porque ahora todo tenemos que hacerlo con las manos, construir palabras como troncos, no implorar ni gemir, sino acabar, terminar a golpes con la tierra muerta. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Percy Prados, escritor, profesor de literatura, novelista, nos ha leído uno de los poemas que él escogió sobre Javier Arau. Bueno, Percy, y ahora hablemos un poco sobre ti. ¿Quién es Percy Prados? ¿Es el profesor universitario que quiere hacer poesía? ¿Es el profesor universitario que quiere hacer narrativa? ¿O es el profesor universitario, el poeta y el narrador? Sí, es un poco difícil la pregunta, porque justo venía para aquí y estaba viendo a un filósofo que sigo mucho. Me decía, no todo ser humano es una persona. Y entonces me pregunté, ¿soy persona? Me estaba pensando si soy persona o no soy persona, ¿no? Dice, ¿cómo que no todo ser humano es una persona? Y estaba pensando, y ahora justo me preguntas eso. Entonces yo digo, soy una persona.
quiero serlo, porque lo que decía este filósofo al que sigo, Hernán Aliaga, es que uno de lo que caracteriza a la persona es la volición. O sea, no es los deseos, sino el pensar sobre tus deseos. O sea, no es saber qué quiero, sino pensar por qué lo quiero, ¿no? O más bien, es un doble deseo, o sea, un deseo superior, de segundo grado, ¿no? Es como el metadeseo, pensar sobre el deseo. Dice que eso te hace persona, decía este filósofo que sigo, ¿no? Y yo digo, sí, pues cuántas veces en este mundo actual nos hemos olvidado de lo que queremos y hacemos cosas sin pensar sobre eso realmente, o sea, irreflexivamente, caprichosamente, térricamente, hacemos cosas sin reflexionar sobre lo que estamos queriendo realmente hacer. Y entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Sería la manera de responder a tu pregunta de quién soy, ¿no? Sé que estoy haciendo algo que me gusta, que es enseñar, que es hablar de literatura, porque yo escojo la palabra enseñar, pero lo que hago es pararme delante de un grupo de muchachos que están postulando a la universidad y decirles de Erao, de decirles de Vallejo, de Vargas Llosa y de todo un montón. Entonces, sé que eso es lo que quiero hacer. Entonces, creo que ante todo, más que un escritor y un, no sé, pseudopoeta o cuentista, o no sé, creo que soy un profesor, ¿no? Creo que eso es lo que soy, ¿no? Sobran los sabios con vidas de pingüino, rebosantes de poca profundidad, rencos en tierra firme y pese a sus alas, incapaces de alcanzar los campos celestes y serenos. Este es el poema Vuelos, que viene en tu libro Selva Cercada. ¿Qué es Selva Cercada? Porque ahí hay poemas rotundos, hay poemas que no necesitan sino un poquito, como tú dices, de pensar, ¿no? De desentrañar, por ejemplo, el poema que yo he leído. Pero también en Selva Cercada vienen relatos. ¿Cómo tú calificas Selva Cercada, tu libro? Sí, a mí siempre me ha gustado decir, me dice, tú eres un poeta. No, te equivocas, eso no son poemas, son pequeños cuentos. Es una novela completa, le dije. O sea, porque un poco encasillar las cosas siempre me ha parecido limitarlas, ¿no? O sea, detenerlas para el olvido. Pero una de las características de este librito que he publicado es justamente su brevedad, pero he intentado que la brevedad sea una trampa, ¿no? Porque en un mundo tan apurado, ¿no? Uno diría, qué buena educación de este poeta de darnos chiquitito su tema, chiquitito su libro, para no aburrirnos muy rápido y acabar rápido el libro, ¿no? Es una buena educación ser breve, ¿no? Pero yo he intentado que sea una trampa, porque así entiendo, por ejemplo, el haiku japonés, que son 3 versos nada más. Es una trampa para apurados, porque si tú lo lees apurado, te va a ver solamente es un poema circunstancial o paisajista y no pasó más. Pero si tú has interiorizado ese poema no se va a ir fácilmente de ti, vas a entender por qué hablaba de los álamos, por qué hablaba de las frutas, o del invierno, o de cierto animalito perdiéndose en el bosque. O sea, hay algo más allá de la simple anécdota. Y en Selva Cercada he intentado hacer eso. Ahora, que lo haya logrado es otra cosa. Lo he intentado hacer, pero no sé si lo he logrado, ¿no? Por eso la brevedad es una trampa. Y también es una trampa el usar los animalitos. Me han dicho un montón de cosas sobre por qué usaba animalitos. Ya lo había usado Corcuera. Y yo le decía, ¿y tú has escrito un poema? Sí, ¿de qué es? De amor. Ya lo escribió Becker. Ya lo escribió... todos los poetas. De todos los tiempos, además. Sí, no, ha escrito de compromiso social de a todos, ¿no? Entonces, o sea, es una trampa también para despistados. Espero que haya sido una trampa para despistados, para la gente que en este mundo vive la repetición, y vive tan superficialmente que cree que la repetición es la novedad, ¿no? Entonces, ese ha sido, digamos, si yo podría tratar de resumir mi poética, es lo que he querido hacer, ¿no?
Percy, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Seguramente nuestros oyentes están tremendamente entusiasmados con lo que tú has señalado, lo que tú has apuntado, lo que tú has analizado. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto aquí en Caja de Resonancia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Punto aparte, la columna de Diego Lazo. Hoy nos tomamos un mate en honor al gran Pepe Mujica. No habíamos terminado de procesar la partida del Papa Francisco y nos enteramos del fallecimiento de Pepe Mujica, que con su gran carisma y sinceridad se convirtió en el ejemplo del presidente decente cuya única ambición fue la de servir al pueblo. Al igual que el Papa argentino, el presidente uruguayo tenía un gran desprecio por la ostentación y el lujo. Nunca usó corbata, ni tampoco se desprendió de su ranchito, ni de su icónico Volkswagen Escarabajo celeste. Llegó a sentar al rey de España en una silla hecha de tapitas de gaseosa recicladas cuando lo recibió en su chacra, rodeado de sus animales, a donde solían acudir líderes políticos de izquierda y jefes de Estado de todo el continente para buscar su consejo. Fue guerrillero con los Tupamaros en los 70, pasó años encerrado por la dictadura militar uruguaya en un pozo, pero nunca consiguieron quebrar su espíritu ni su compromiso social. Con la recuperación de la democracia formó el Movimiento de Participación Popular, MPP, que formaría parte del Frente Amplio, instrumento político que inspiró a la izquierda del siglo XXI de toda Sudamérica. El frente estaba constituido por comunistas, socialistas, socialdemócratas, verdes, liberales, centristas y hasta exguerrilleros, y lograron romper con el bipartidismo de los partidos blanco y colorado que había gobernado la vida política de la República Oriental desde su independencia. Además de su enorme carisma, siempre expresó sus ideas con absoluta sinceridad. Nunca comulgó con la tan latinoamericana obsesión del poder por el poder y a pesar de su inmensa popularidad dentro y fuera de su país, nunca buscó más que un mandato presidencial y procuró más bien ocupar el rol de guía casi espiritual de la izquierda hispanoamericana. No hay duda que nos hacen falta más Pepes Mujica en Latinoamérica. Lo que nos sobra más bien son gobernantes superficiales, interesados solo en hacer viajes al exterior y hacer ostentación de lujo barato y de un verbo también barato. Que están interesados solamente en hacer negocios con criptomonedas, en insultar al rival, en lugar de construir puentes como hizo el Pepe. No importa, ya llegarán mejores tiempos. Hasta siempre, querido Pepe. Ya estás en lo más alto junto a tu perrita, Manuelita. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado ya casi al final del programa y no nos queda sino entregarles la agenda cultural de la semana, que va del 17 al 24 de mayo. Muchos eventos a los cuales ustedes pueden acudir y participar, y una gran cantidad de ellos es de manera gratuita. En cuanto a teatro, Arte Escénica presenta Medea, la obra de Eurípides en una impactante versión por Alfonso Santisteban y Gisela Cárdenas. Ustedes van a poder apreciar esta obra de teatro Medea los días 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche, en el Teatro Umbral, que como ya bien deben saber está ubicado en la calle San Francisco 204, Interior 101. También en lo referido al arte tenemos una exposición personal de arte e ilustración digital a cargo de Jorge Luis Zárate. Esta exposición la pueden presenciar hasta el 30 de mayo.
¿Dónde? Pues en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, también ubicada en la calle San Francisco 306. Esta exposición, el ingreso es completamente libre. Y aquellos que estén más interesados por el cine, en la sala del Teatro Umbral se proyectará la película El fantástico señor Zorro, del director Wes Anderson, cuando este 19 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Cine Umbral, también ubicado en la calle San Francisco 204. Este evento también es completamente libre. Y a aquellos que les guste la música y en especial el jazz, habrá un tributo a Charlie Parker con David Cabrejos, este 17 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro del Cultural, ubicado en la calle Melgar 109. A quienes estemos más interesados por las letras, pues los invitamos a la librería Fabla Salvaje, pues allí se presenta un cuentacuentos, El Monte de la Compasión, escrita por Gloria Mainas Espíritu. Este 17 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, en la calle Jerusalén 307D, en la librería Fabla Salvaje, a la cual también recomendamos para ir y ver, darse una vuelta y ver porque tiene libros sumamente interesantes. Y finalmente, por el Día Internacional de los Museos, se llevará a cabo una exposición gastronómica por parte de Victoria Picantería, el único museo gastronómico en Arequipa, este 18 de mayo a las 12 del día y en la calle Cela 200B. Estos son pues los actos, los eventos que tenemos en esta semana cultural que va del 17 al 24 de mayo. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. El día de hoy Caja de Resonancia ha sido un poquito más larga que de costumbre. Esperamos, sin embargo, que haya colmado vuestras expectativas. No se olviden que pueden vernos o escucharnos en directo o diferido por el canal de YouTube del colectivo o por nuestra plataforma en Facebook. Que tengan un bonito fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo sábado y recuerden, Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.